los antecedentes y resultados de la República Cafetalera en El Salvador, que tuvo origen de 1840 a 1880, teniendo una incidencia social y económica. Indica que luego de la ruptura social colonial y de la época de la Federación, las luchas y sus crisis, Centroamérica se enfrentó a la formación de estados nacionales, ocurriendo de esa manera la aparición del cultivo del café, estabilizando la economía agraria, ocurriendo esto en los países de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. En Costa Rica ocurrió en 1840, en Guatemala en 1860 y en El Salvador en 1880. Como siguiente punto se encuentra el desarrollo de los pueblos por el cultivo del café. Pero antes de todo es importante recalcar que el café a El Salvador no fue introducido de casualidad, sino que hay ciertos factores que lo produjeron. El primero de ellos es que indica que la industria añilera era el principal producto agrícola de exportación y este mostraba signos de agotamiento debido a la guerra civil interna dentro de Estados Unidos. Al igual que los comerciantes europeos aumentaron las compras de añil provenientes de Asia, es decir, ya no compraban de acá de los países de Centroamérica. El siguiente punto es que el aparecimiento de los productos químicos pues disminuyeron la producción del añil. Y el siguiente punto es que el cultivo del café ya se venía dando desde varias décadas anteriores y pues el café no era como en ese tiempo considerado como un producto muy importante, por ello era el añil, pero luego de eso fue que el café surgió y pues era que tenía un mayor enfoque hacia él. Y pues el siguiente punto en la presentación es que indica el desarrollo de los pueblos por el cultivo del café, iniciando con el presidente Saldívar y la reforma del Estado salvadoreño de 1870 a 1886. Como primer punto se obtiene que el café tuvo un gran impulso obteniendo una reestructuración de la economía agraria transformando la tenencia de las tierras, tal y como se mencionaba anteriormente, que el café ya se cultivaba, pero no tenía como una importancia mucho así grande en el país, sino que era más que todo el añil, ¿verdad? Pero luego se introdujo lo del café y pues en 1881 el presidente Dr. Rafael Saldívar publicó varias leyes destinadas a despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales, ya que el café, la producción del café siempre estaba bajo aquella mano de la política, no solo de la economía. Como siguiente punto se encuentra la República Cafetalera en 1898, que inicia con la llegada al poder del general Tomás Regalado hasta 1931, ocurrieron una serie de gobiernos relativamente estables, producto de que la presidencia quedó en manos de los grandes terratenientes cafetaleros. Y ahí se encuentra la fotografía del general Tomás Regalado. Como siguiente punto se encuentra que el presidente Manuel Enrique Araujo, de 1911 a 1931, creó la Guardia Nacional y tomó una serie de medidas para aumentar la presencia del Estado en el interior del país. Algunas acciones más importantes de Araujo fueron que apoyó a la organización permitiendo la creación de artesanos y obligó a los patronos a pagar a los trabajadores cuando estos tenían accidentes en el trabajo. Es decir, esto todavía se sigue tomando en cuenta el último punto, ya que pues ahora en las leyes de los trabajadores siempre se toma eso en cuenta por parte de los patrones. El siguiente punto indica que el presidente Maximiliano Hernández Martínez de 1931 a 1944 produjo un golpe de estado a Araujo. Y pues él era el director cívico-militar de ese entonces durante la presidencia de Araujo. En la presidencia del presidente Maximiliano, pues ocurrieron varias cosas favorables, pero también un acontecimiento que pues marcó la presidencia de él fue que en 1932, poco después de comenzar la construcción de la carretera panamericana, ocurrió un levantamiento de campesinos e indígenas debido a que en las elecciones municipales el gobierno desconoció la victoria de los candidatos comunistas.
También es importante recalcar que Maximiliano pues él se alegraba por las victorias que ocurrían en la Segunda Guerra Mundial y él le daba un gran apoyo a Hitler y a Mussolini, pero luego de que ya iba finalizando, él se tuvo que hacer parte de los aliados, aunque no era mucho de su agrado. Y eso pues también afectaba en la manera que él gobernaba el país, ya que siempre tenía como cierta ideología, ¿verdad? El siguiente punto indica que el presidente Óscar Osorio Hernández de 1950 a 1956 inició un proceso sin precedentes de reemplazo del liberalismo económico por un modelo de intervención estatal. Además, que indica que el gobierno de Osorio coincidió con un periodo de bonanza debido a que los precios del café y el algodón se elevaron considerablemente, pero siempre había un mayor auge en el café y en la economía, ¿verdad? Como el siguiente punto se encuentra la década de oro en El Salvador, que indica que en la década de los años 50 El Salvador vivió un auge económico. El precio internacional del café se cotizaba en 1955 en $70.90 y representaba un incremento de 217% con relación a los años anteriormente o luego cotizados del café, tal y como lo indica en el año 1946 con un 674% con relación a los años de 1940. Además, que en esta época se fortaleció aún más la economía salvadoreña, por ello se le denomina década de oro. Algunos resultados de la República Cafetalera en El Salvador fueron que obtuvo un auge en el café y los cambios sociales, pues el cultivo del café trajo a inmigrantes europeos quienes buscaban acrecentar, es decir, aumentar sus fortunas, que vinieron a invertir a este país sus capitales. Al igual que ocurrió el poder político en manos de la oligarquía, tal y como se mencionaba anteriormente, la economía siempre tenía como una mano de la parte de los políticos de ese entonces y las personas ricas en su momento. Indica que en 1860 tomó parte de la producción cafetalera del país y los máximos productores del grano buscaban tener como más producción de café y siempre teniendo eso del poder político, ¿verdad? Tal como se estaba mencionando. Como siguiente punto se encuentra el ascenso de la burguesía en el poder político, que indica que la familia Meléndez Quiñones puso en marcha procesos políticos electorales que se lograron mediante fraudes, medidas represivas, entre otros acontecimientos y sucesos, ¿verdad? Además, que en 1927 se inició con el cultivo del algodón, que pasó a ser el segundo producto de cultivo a gran escala del país, siempre dentro de El Salvador. El siguiente punto indica el clientelismo durante la República Cafetalera e indica que el café durante el siglo XX continuó siendo la principal fuente de riqueza en El Salvador, además que siempre se tomaban en cuenta el clientelismo político y económico, que era parte de los terratenientes al unirse a los inmigrantes europeos que arribaron al pueblo en los años de 1869 y 1872. Además, que también se tomaban en cuenta el clientelismo social y económico, que fue parte del sector cafetalero que construyó un grupo de poder arbitrario y utilizó diferentes mecanismos. Algunas características de la oligarquía cafetalera fueron que los cafetaleros pagaban el café entregado por un producto a un precio inferior al del mercado. Además, que los productores más débiles se veían obligados a vender sus tierras para saldar todas aquellas deudas que ellos habían ido adquiriendo por la producción del café. El siguiente punto es que los terratenientes dependían de sus prestamistas, ya que debían de compartir todas aquellas ganancias con los financistas.
El ascenso de la producción de café se ha visto fortalecida con el apoyo del Estado, que ha tomado medidas para que técnicos asesoren en el cultivo. Los terratenientes dispusieron todo a favor de su dominación, ejerciendo poder político global. El grupo oligárquico de terratenientes, desde sus inicios como cabeza de la clase dominante, tenía la característica patológicamente centralizadora y atraía a sus esferas todo lo que estaba cerca de su negocio, donde dominaron el campo de circulación monetaria, comprando cosechas de café a precios bajos de los productores, a quienes permitieron ganar dinero de la cosecha futura. Los bancos ingleses ingresaron a la economía del país desde Colombia. Esto atrajo capital británico y construyó la empresa ferrocarrilera llamada Salvador Railway Company en el siglo XIX. La voracidad de la creciente oligarquía local no conoció en la historia materializar sus deseos de enriquecimiento, obligando así a los antepasados añileros de 1879 a sembrar café. En 1895 se consolidó la oligarquía cafetalera en El Salvador, mientras las antiguas comunidades como los indígenas, los artesanos y pequeños propietarios habían sido sometidos a un proceso de empobrecimiento, explotación y proletarización despiadados. El pueblo salvadoreño, que fue de pequeños propietarios, quedó convertido en objeto de explotación directa con todo y su familia, cambiando permanentemente la esencia de clase de toda sociedad. Clara la conformación salvadoreña de ricos y pobres, que duró cerca de 70 años, tras la independencia de Centroamérica. Gracias.